Juan Fierro, director de Janus Henderson para Iberia. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estáis viendo la fotografía del año? Bueno, complicada. El final de año promete incertidumbre. Yo creo que al final la nueva variante Omicron genera o añade una nueva variable para los próximos, al menos las próximas semanas. Y bueno, también es cierto que venimos viendo un año muy bueno en cuanto a renta variable y en cierto modo, como veníamos hablando, yo creo que cierta consolidación en las bolsas no es una mala señal. Una buena parte de los inversores está mirando ahora mismo a que en este contexto de mercado los fondos mixtos pueden ayudar en problemas o en asuntos, por no llamarle problemas, como la inflación, la mejora del crecimiento, cómo puede evolucionar el mercado también, poder capear mejor caídas en el mercado. ¿Qué papel pueden jugar los fondos mixtos, siendo Janus Henderson uno de los principales pioneros y de los que están ofreciendo también mayor rentabilidad en este campo, porque sabéis hacerlo, de los mejores del sector? Efectivamente, tenemos una de las estrategias que tiene un recorrido de varias décadas, con miles de millones en activos bajo gestión, y efectivamente yo creo que los fondos mixtos pueden jugar un papel muy relevante en los próximos trimestres por dos razones. Uno, efectivamente pueden capear un repunte de la inflación, pero también nos pueden ayudar un poco a amortiguar estas caídas o esta incertidumbre que estamos viendo en los mercados. Ahora bien, yo creo que es importante resaltar que dentro de los fondos mixtos el océano es muy amplio. Podemos encontrar fondos mixtos relativamente complejos en los que, además de los activos tradicionales, como puede ser la renta variable o valores de renta fija, también pueden invertir en activos reales como puede ser el inmobiliario comercial, pueden ser las materias primas, incluso pueden incorporar estrategias algo más complejas de derivados, de tipos de interés, estrategias macro, pero también tenemos estrategias en el universo de los fondos mixtos sencillas, que únicamente pueden invertir en renta variable y renta fija. Ahora bien, es cierto que en este entorno en el que hay una mayor incertidumbre, inflación, posibles caídas, creo que un mandato dentro de estas estrategias sencillas en las que hay flexibilidad para tener una mayor exposición o una menor exposición a renta variable es importante, porque al final ese dinamismo, esa mayor flexibilidad, el ser capaz de tener un enfoque dinámico a la hora de invertir en este tipo de productos o estos mandatos van a ayudarnos a capear un poco esta situación. Por lo tanto, estrategias sencillas es posible hacer frente a un poco al escenario que nos viene por delante, que es incertidumbre de la inflación e incertidumbre de cara a posibles nuevas caídas o volatilidad en el mercado. Se dice mucho que estos fondos están muy reservados también a un inversor más conservador, pero es verdad que con las caídas y con el aumento de la inflación, a veces el conservador y el agresivo a la hora de defender la cartera tienden a juntarse, ¿no? a juntar o a estrechar esa diferencia en el comportamiento. Un inversor más agresivo, con más cercanía al riesgo, puede tener en el contexto en el que vamos también, o debe tener en su cartera un porcentaje importante en un fondo que vaya a esa categoría, es decir, que sea un fondo mixto que pueda capear mejor? Totalmente. Yo creo que, insisto, creo que es importante, mi opinión personal, y yo creo desde Janus Henderson, el tener identificado un buen producto mixto que tenga ese dinamismo, esa capacidad que de manera dinámica pueda subir, incrementar o reducir la exposición a renta variable, porque, insisto, uno de los aspectos clave que vemos de cara a los próximos trimestres es esa incertidumbre de la inflación, y la renta variable puede jugar un papel importante haciendo de cobertura a la inflación. ¿Cómo? Pues podemos estar invertidos en compañías que están ligadas al sector de las materias primas, por lo tanto sus beneficios están evidentemente ligados al precio de las materias primas, pero también podemos estar invertidos en compañías que no están vinculadas a esos sectores más cíclicos, compañías de enorme calidad que son capaces de trasladar este repunte de los costes o estos mayores costes a sus clientes, ya sea porque tengan una marca muy sólida, porque puedan trasladar en precios a sus clientes, clientes fieles, ese repunte de costes que al final lo que permite es proteger márgenes. Por lo tanto, diría que sí, fondos mixtos capaces de que tengan un mandato dinámico a la hora de gestionar esa exposición a renta variable y, por supuesto, en el que la renta fija sigue jugando un papel importante dentro de estos fondos mixtos. Muchos de
de los asesores que vienen aquí a negocios nos hablan del Janus Henderson Balance Fund, de distintas casas de asesoramiento, de banca privada. Nos dicen que es ahora mismo como la opción más destacada para mirar también al mercado americano y conseguir pegarse a él para el crecimiento y para el comportamiento. ¿Puedes darnos más detalles del fondo y sobre todo cómo se está comportando y cuáles son las claves de él? Por supuesto, al final el Janus Henderson Balance es una estrategia, como comentaba al principio, que gestiona a día de hoy aproximadamente unos 45.000 millones de dólares. Llevamos haciendo esto cerca de 30 años y al final efectivamente es un producto que está enfocado al mercado americano. Es un producto dinámico, es un producto que tiene flexibilidad para invertir en la renta variable americana entre un 35 y un 65%. E insisto, al final da esa exposición al inversor europeo, al inversor español, a un mercado que a día de hoy Estados Unidos continúa siendo la primera economía o la primera potencia mundial en cuanto a crecimiento y contribución al PIB mundial. Es cuna de la innovación, es cuna del crecimiento tecnológico y, por lo tanto, esa flexibilidad o ese dinamismo que tiene la estrategia y que da esa opción a los inversores europeos que posiblemente tienen un sesgo más local en las carteras, a delegar en esta estrategia la inversión tanto en renta variable como en renta fija americana a lo largo del ciclo, en las diferentes fases del ciclo. Por lo tanto, es una opción muy válida de cara a los próximos trimestres, incluso para aquel inversor que de manera estructural quiere tener una exposición al mercado americano, tanto en renta variable como en renta fija. ¿Tiene sesgo growth en una parte de la cartera para complementar esa variable europea, ¿no?, que es más value quizá? Efectivamente, la parte de renta variable es un poquito más growth, hacia compañías más enfocadas a ese crecimiento a largo plazo, apoyadas por las tendencias estructurales que todos conocemos en cuanto a tecnología, digitalización, etcétera, etcétera. Pero también es importante, insisto, el componente de la renta fija, porque al final hay que mirar la cartera en su conjunto y a pesar de que podamos tener ese sesgo más growth en la renta variable, el libro de renta fija está creado para contrarrestar o contrapesar esa mayor quizá volatilidad del libro de renta variable. Por lo tanto, en su conjunto, efectivamente, la renta variable tiene un sesgo a growth, la renta fija quizá es algo más defensiva y sirve de protección para los entornos un poco más complicados, independientemente de que la asignación de activos, como comentaba al principio, entre un 35 y 65% de renta variable se modifique a lo largo del ciclo. ¿Comportamiento de los últimos ejercicios? Pues, por ejemplo, este año lleva una rentabilidad en torno al 13% frente al mercado americano, que está ligeramente por encima del 20%. A largo plazo, a medida que extendemos el horizonte de inversión, lo esperado y lo que ha conseguido históricamente esta estrategia es aproximadamente la rentabilidad similar a la del Standard & Poor's 500, el principal índice de renta variable americana, con la mitad de volatilidad. Por lo tanto, es una opción muy válida para aquellos inversores con un perfil relativamente moderado de riesgo, con un horizonte de inversión de aproximadamente 5, 6, 7 años o incluso más a largo plazo. Pero lo esperado, rentabilidades similares a la renta variable americana con aproximadamente la mitad de volatilidad. Es decir, un inversor que quiera invertir en índice y en el índice americano puede no hacerlo en el índice, pero irse al fondo para decir, me voy a reducir la volatilidad, pero me voy a apegar todo lo que pueda, me voy a pegar a ese índice para conseguir rentabilidades a largo plazo parecidas. Efectivamente. Ese es el resumen en cuanto al perfil de rentabilidad-riesgo. Ese sería el resumen o características del Janus Henderson Balance. Pues muchísimas gracias, Juan Fierro, director de Janus Henderson para Iberia. Buen día y buen negocio y enhorabuena por ese fondo. Gracias a vosotros.